Hola gente, hoy vamos a estudiar el funcionamiento de un diodo Zener y vamos a construir una fuente de tensión regulada usando un Zener. El diodo Zener es un diodo que se utiliza para regular una tensión de continua cuando tenemos una entrada que no es muy estable. Partimos de una tensión alterna, en este caso una fuente de 12 volts de pico. Esto puede provenir de un transformador, por ejemplo, que convertimos ya la alterna de 220 a 12 volts. A partir de esta tensión alterna de 12 volts, usamos lo que se llama un rectificador. En este caso hay un rectificador de onda completa constituido por un sistema de puente de diodos, 4 diodos. En el semiciclo positivo, consideramos el potencial más alto en la parte de arriba, acá, parte superior de la fuente. Bueno, la intensidad de corriente pasa por el primer diodo, después a través de la resistencia, se cierra por este segundo diodo y retorna al potencial bajo de la fuente. En el semiciclo negativo, el potencial alto estaría abajo. Entonces la corriente eléctrica hace el siguiente recorrido. Pasa por este diodo, por la resistencia, cierra el circuito por este otro diodo y retorna al otro borne de la fuente. Fíjense que en los dos casos la corriente eléctrica circula por la resistencia esta que simula la carga, la salida de este rectificador de onda completa, siempre circula de arriba hacia abajo en el mismo sentido. Entonces, lo que logramos con eso es que a partir de esta entrada de señal obtenemos esta salida sobre la resistencia. Es decir, rectificamos la señal. Todos los semiciclos se hacen positivos. Hay una pequeña variación en la tensión de pico que se debe a la tensión que consumen los dos diodos que hay que atravesar en cada semiciclo. Entonces, en esos diodos se produce una caída de tensión de aproximadamente 0,7 volts en cada uno, y por eso tenemos una tensión de pico menor en la salida del rectificador. Esto todavía está lejos de ser una buena señal de continua, entonces podemos agregar un filtro. Fíjense, este capacitor que se utiliza como filtro produce este efecto en la salida. Al poner el capacitor ya tenemos una salida filtrada con una tensión mucho más estable. Sin embargo, si la miramos de cerca, esta tensión de salida en realidad tiene un rizado, una variación que en este caso es de aproximadamente 1 volt casi. Esa variación que se produce en la continua de salida. Entonces todavía no es una buena tensión continua en la salida. Ahí interviene el diodo Zener. Aquí simulamos la tensión de salida del rectificador que vimos recién con una fuente de tensión de 9 volts y medio y una fuente de alterna de aproximadamente 0,5 volt de pico, de modo que la tensión entre los bornes con que vamos a alimentar al circuito regulador está entre 9 y 10 volts. Varía, oscila, como se muestra acá, entre 9 y 10 volts. Ahora va a intervenir el Zener para regular. Y entonces hacemos el siguiente circuito. Un circuito en el que agregamos una resistencia y un diodo regulador Zener. Esta resistencia, que marcamos como RL, es la resistencia de carga. Es básicamente el equipo que vamos a alimentar con la tensión de salida
de la fuente regulada que se toma directamente sobre el diodo Zener. Fíjense, una característica especial de este diodo Zener es la forma en que está conectado. Este potencial de este conjunto de fuente continua y alterna es siempre el más alto y va a oscilar con respecto a la tensión de referencia, al 0 volt, entre 9 y 10 volt. Pero siempre está el positivo de este lado. Y el Zener está conectado en inversa. Fíjense que el semiconductor extrínseco tipo P está conectado al potencial más bajo y el semiconductor extrínseco tipo N, del otro lado del diodo, está unido al potencial más alto. O sea, este diodo está funcionando en inversa. La curva característica de un Zener es en polarización directa parecida a un diodo común con su tensión umbral, pero en polarización inversa tiene un comportamiento que hace que al alcanzar una tensión que se llama tensión de Zener, se dispara la conducción en polarización inversa. Esta tensión es muy estable. Hay Zener para distintas tensiones, por ejemplo 5 volts, 6 volts, 12 volts, y en todos los casos lo que se logra es una tensión estable en inversa, cuando el diodo conduce en inversa. Es un poco como eran los otros diodos, la tensión de ruptura, nada más que este diodo está preparado para trabajar en esa tensión y puede disipar una potencia que depende, por supuesto, del producto entre la corriente de polarización inversa multiplicado por la tensión del Zener. Existen Zener para disipar distintas potencias. Una cosa interesante es que al llegar a la tensión de polarización inversa, el Zener se activa a su tensión de Zener con una corriente mínima de conducción en inversa. Cuando la corriente es menor que un determinado valor, el Zener no mantiene estable la tensión. Pero una vez que se supera ese valor de corriente, hay una zona en la que el Zener puede trabajar y regular bien la tensión de salida. Una cosa importante es no superar la corriente máxima de polarización en inversa, porque ahí estaríamos superando la potencia máxima que puede disipar el Zener. Entonces, la zona de trabajo del Zener es la zona en que está activo, entrega una tensión estable y que no supera la máxima potencia que puede disipar. La clave entonces para diseñar un circuito con Zener es calcular el valor de la resistencia R. Aquí vamos a hacer un ejemplo con un Zener en el cual la tensión de la fuente oscila entre 9 y 10 volts. Vamos a poner un Zener de 6,2 volts con una potencia máxima que puede disipar de 1,2 watts y una corriente de Zener mínima, la necesaria para que el Zener se active, de 20 mA. Y vamos a suponer que la carga, esta resistencia RL, puede consumir entre 0 y 100 mA. La clave entonces, como dije, es ahora calcular cuál es el valor de la resistencia R que tenemos que poner para que este circuito regulador funcione correctamente. Para eso vamos a proceder en dos pasos. Primero, calculamos la corriente máxima que puede pasar a través del Zener. Y eso lo hacemos a través de la formulita: potencia igual a intensidad por tensión. La intensidad máxima de Zener es igual a la potencia máxima que puede disipar dividido la tensión de Zener. Y en este caso, esa intensidad máxima es de 194 mA. Entonces, el escenario de máxima corriente en el Zener es el siguiente: que la fuente esté proveyendo 10 volts, que el consumo en la resistencia de carga sea de 0 mA, porque en este caso toda la corriente que provee la fuente
va a circular a través del Zener, ya que en este nodo no se bifurca nada hacia la resistencia de carga. La IL es 0. Entonces, en este caso, la intensidad I sub 0 que pasa por la fuente es igual a la intensidad de Zener y es la intensidad máxima de Zener. Por lo tanto, a partir de aplicar la ley de Kirchhoff en esta mallita, decimos que la tensión provista por la fuente menos la caída de tensión en la resistencia R, que es IZ máximo por R, menos la tensión en el Zener es igual a 0. Y de ahí podemos despejar un valor para la resistencia R, que es igual a 10 volt, tensión máxima de la fuente, menos 6,2 volt del Zener, sobre los 194 mA máximo que pueden circular por el Zener. Y este valor de resistencia nos da 19,6 ohm. Es el mínimo valor que podemos poner en la resistencia R para no quemar al diodo Zener. Luego nos vamos al otro extremo y vamos a calcular la mínima corriente de Zener necesaria para que el Zener comience a regular la tensión, que en este caso es una corriente de 20 mA. Ese escenario de mínima corriente para el Zener es el peor caso, digamos, que la fuente esté dando una tensión de 9 volts, la mínima, y que la carga esté consumiendo los 100 mA. En ese caso, fíjense que la intensidad I0 al llegar a este nodo va a dividirse entre la carga y el Zener. Tenemos que lograr que pasen los 100 mA por la carga y un mínimo de 20 mA por el Zener. De modo que ahora la I0 va a ser de 120 mA. Y de nuevo, aplicando la ley de Kirchhoff en esta malla, vamos a decir que la tensión de la fuente menos I0 por R menos la tensión de Zener tiene que ser igual a 0. Y de ahí despejamos el valor de R, que en este caso es de 23,3 ohm. Fíjense que este es el valor máximo de resistencia que podemos poner aquí para garantizar que cuando la carga consuma los 100 mA, el Zener tenga un mínimo de 20 mA circulando, lo que lo va a poner en la zona activa. A partir de estos dos valores que calculamos, resulta que la resistencia R tiene que tener un valor de entre 19,6 ohm y 23,3 ohm. Y esta es la forma en que calculamos este circuito regulador de 6,2 volt con un diodo Zener. Bueno, para terminar, les muestro el circuito regulador armado en el Electronics Workbench. Aquí agregamos el osciloscopio. El canal A del osciloscopio está en la entrada de alimentación del circuito regulador y el canal B en la salida, es decir, sobre la resistencia de carga, o sea, la salida regulada. Hacemos correr la simulación y vamos a analizar qué pasa. Que acá tenemos los dos canales, el A y el B, y vemos ya que el canal A, digamos, la entrada de señal de alimentación, está variando entre 9 y 10 volts. Y la salida está en aproximadamente 6 volts, debería ser 6,2 volts, como habíamos dicho. Pero veamos, comparemos un poquito, a ver, entre estas dos, entrada y salida regulada. Y para eso ponemos el osciloscopio para ver nada más que la alterna y vamos a ampliar un poco la cantidad de volts por división y ahí entonces sí se puede apreciar bien cómo a partir de esta entrada de señal de alimentación que variaba de pico y pico de aproximadamente 1 volt, la salida de este circuito regulado se mantiene muy bien con una oscilación de, podría decir, menos de 0,2 volts, con lo cual tenemos una
tensión de salida de continua regulada a partir del uso de este dispositivo que es el diodo Zener. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.